Hola, ¿cómo están? En nuestro avance ya a partir de las máquinas de soporte vectorial de Aurel Enguerón, hoy seguimos con Soft Margin Classification. Entonces abrimos nuestro libro de Aurel Enguerón, miremos por aquí dentro de nuestros referentes, tomamos a documentos, referentes, aquí está manos a la obra del Machine Learning y estamos en Soft Margin Classification. Entonces hoy queremos ver esta parte y cómo, lo que nos dicen estos dos gráficos y cómo se construyen de la mano de Aurel Enguerón. Entonces aquí vamos a ir bueno, pues abrimos, efectivamente hemos organizado, me pareció como mejor que aquí en didáctica de ciencia de datos en la parte de referentes alrededor de Aurel Enguerón, en el que estamos en la parte 1 viendo el capítulo 5 sobre máquinas de soporte vectorial, pues dividamos en carpeticas por aparte las partes efectivamente de ese capítulo 5, porque es bastante amplio para poder, y porque hemos visto que podemos hacer de cada parte de ese capítulo una clasecita, en este caso sobre Soft Margin Classification, en la que hagamos también práctica de codificación. Entonces aquí en Soft Margin tenemos el cuaderno y la evaluación para aprender aquí la clase y aquí la evaluación de la misma, del aprendizaje de ella. Entonces aquí nos vamos a Soft Margin Classification, miramos el repositorio donde estamos, aquí está no, le decimos no, habrá precisamente el de didáctica de ciencia de datos. Entonces vamos a investigación y abrimos didáctica de ciencia de datos, y ahora sí abrimos en él a Soft Margin Classification. Tendríamos el cuaderno y bueno, pues este cuaderno siempre pueda sacarle copia a él. Entonces este Opening Collab lo tengo que actualizar, entonces yo le digo bueno, pues vamos a actualizarlo, y aquí le dice a autorizar con GitHub y nos dice que bueno, aquí que entremos, pero a mí siempre me olvida para entrar por este medio a GitHub. Bueno, me va a tocar buscar por otro medio. Entonces por ahora lo hacemos de la manera en que, bueno, pues le decimos aquí archivo, abrir bloc de notas, aquí nuevo notebook, aquí subir notebook. Bueno, no tenemos abrir nuevo cuaderno, bueno, yo creo que es abrir cuaderno, no lo tiene. Entonces lo tenemos que ir desde nuestro correo institucional, ir a Drive y desde él abrir cualquier cuaderno que esté en el Drive, y con él abrimos, si no tienes el cuaderno, abres Busco Laboratory y aquí le abres abrir cuaderno. Ahora si está abrir cuaderno, te vas a GitHub y en el repositorio en investigación en didáctica de la ciencia de datos, pues te vas a dentro de los referentes. Entonces nos vamos aquí dentro de los referentes, vamos hasta referentes, Charu, Downey, Guerón, parte 1, y te vas al capítulo 5 de Guerón, de la primera parte, capítulo 5, vamos a llegar ya, y te vas dentro del capítulo 5 a esta parte que tenemos sobre Soft Margin Classification. Entonces aquí por acá, no sé, aquí debe estar en capítulo 4, capítulo 5, no, vemos por aquí, capítulo 5, no, no, necesitamos de pronto no nos aparece porque nos falta entonces actualizar. Entonces vamos aquí y control S, porque han habido muchos cambios, aquí tienen 47 para actualizar en didáctica de ciencia de datos. Entonces aquí es Soft Margin, empezamos el cuaderno sobre Soft
Margin Classification, en el que te dicen de que cuando tengamos datos linealmente separables, pues no vamos a ser tan estrictos como para tener un margen o una calle que divida de manera estricta a una clase de la otra, sino que le vamos a permitir que hayan algunas fallas en esa clasificación. A eso le llamamos Soft Margin Classification, o sea, clasificación de margen suave. Entonces aquí le dices commit y sincronizar cambios, y cuando ya lo sincronizas, ahora sí vuelves acá y bueno, cierras para actualizar, le dices otra vez archivo, abrir cuaderno, y te vas a GitHub y le dices en didáctica en ciencia de datos que te vayas ahora sí a referentes, capítulo 5 de Guerón, y ahora sí nos debe aparecer este nuevo cuaderno. Entonces en referentes, Charú, Downey y Guerón, y en Guerón tenemos del capítulo 5, que llamamos en el 3, 4, 5, y en el capítulo 5 miramos cuál es el que necesitamos. Miren, acá está Soft Margin Classification, el IPYNB de la clase, no de la evaluación, y tomamos esta URL, que esta es la que va a necesitar este cuaderno para que las personas puedan tomar este cuaderno, abrirlo en Google Colaboratory y poderlo editar y hacer una lectura experimental de lo que él presenta. Entonces, hacer una práctica de lo que él presenta para, en este caso, clasificación lineal con máquinas de soporte vectorial. Entonces aquí le ponemos el vínculo y ya lo probamos y vemos de que efectivamente, verificamos de que efectivamente funciona, y miren que si nos lleva al cuaderno, y así le das archivo, abrir, guardar una copia en Drive, y él te va a generar una copia para poder ahí sí ya poder trabajar, que lo puedas editar. Entonces aquí yo ya voy a también aquí va a ir el video que estamos generando, en este momento. Pronto le damos más tamaño, el video que te acompaña en este proceso de aprendizaje, el programa del curso. Entonces ese programa siempre lo podemos obtener de GitHub. Entonces aquí le ponemos el programa de didáctica del curso en Machine Learning. Entonces él tiene un plan de curso, una carpeta para el plan de curso, y aquí está el programa del curso de Machine Learning. Entonces aquí como un archivo .docx, aquí con el vínculo de descarga lo puedes bajar, y este es el vínculo que yo te dejo para poder siempre ver el plan del curso y obtenerlo. Luego el reconocimiento a las personas que han trabajado con nosotros en esta consolidación de esta didáctica en ciencia de datos. Entonces algunos de ellos vamos a poner, siempre se va aquí a didáctica en ciencia de datos, a images, y ponemos las de los estudiantes. Bueno, aquí podemos poner bueno, aquí pongamos, creo que nos falta organizar mejor las imágenes. Podemos tomar esta de Gelires, que fue muy bonita, esta con los estudiantes de la Universidad de Antioquia del programa de administración, que también nos escucharon en un taller sobre ciencia de datos. Entonces son personas maravillosas que también se piensan esta ciencia de datos para aplicarla en sus diferentes carreras, en este caso de administración de empresas. Y aquí seguimos con la llamada aleatoria de los estudiantes. Entonces aquí le ponemos que es para este curso de ML o Machine Learning, y ya vamos. Y por ahora pues tenemos un estudiante que es el profesor Marco Julio, y a ese es el que llama. El modelo de aula invertida aquí ya está, entonces esto siempre lo estamos borrando, porque con este vínculo puedes ver todas las propiedades del modelo de aula invertida que estamos aplicando para la enseñanza del Machine Learning. Entonces esta parte no la requerimos, y el fomento a la lectura la estamos ya poniendo con vínculos. En este caso,
vínculos a los libros sobre desarrollo de habilidades blandas que estamos recomendando. En este caso miremos uno que quiero recomendarte. Me voy a repositorios y me voy a hábitos atómicos y tomo el sorprendente poder de los hábitos atómicos, el primer cuaderno. Entonces aquí y te doy el vínculo a él, donde él empieza pues como a mostrarte mira, el sorprendente poder de los hábitos atómicos, y me falta poder actualizarlo sobre el contenido de él. Y bueno, ¿qué queremos con él? Enseñar, pues aprender leyendo este libro de James Clear. Entonces aquí le ponemos el vínculo, le ponemos el sorprendente poder de los hábitos atómicos, el sorprendente poder de los hábitos atómicos, y le ponemos el vínculo para que las personas puedan tener esta lectura, y ya lo otro se quita. Pues ya los ponemos todos con vínculos para que el cuaderno quede mucho más dinámico, y el estudiante puede hacer una lectura dinámica a través de un cuaderno que lo lleva a todas las partes que se requiere para lo que se pretende enseñar. Entonces aquí en el título de la clase ya le ponemos que es Soft Margin Classification, Soft Margin Classification o clasificación de margen suave. Estableceremos el objetivo. Este mapa conceptual, bueno, no sé por qué me quedó el viejo, siendo que ya estamos utilizando y estamos utilizando no sé por qué me quedó, siendo que tomé para este cuaderno el diseño original de didáctica en ciencia de datos, cuaderno para enseñanza, para poder que nos quede con la librería no NetworkX sino GraphViz. Entonces vamos a organizar eso o abrir porque GraphViz se volvió mucho mejor, porque nos permite el mapa conceptual asociarle a cada concepto una etiqueta, y ya después, utilizando esas etiquetas, hacer cadenas de vínculos entre los conceptos. Tenemos la didáctica en ciencia de datos, y aquí el modelo general la abrimos y tomamos de ese modelo general la parte para el mapa conceptual. Entonces aquí le ponemos el mapa conceptual, que es en GraphViz. No sé por qué eso no lo tenía, qué cosa tan rara. Aquí está, porque no lo tenía, y entonces lo llevamos aquí a Soft Margin y ya tenemos una mejor manera de generar el mapa conceptual. Control V, y en este caso pues vamos a ir poniendo los conceptos relevantes con respecto a Soft Margin Classification. Uno de esos conceptos es, claro, los vectores de soporte. Los vectores de soporte, ese es uno de ellos, que le vamos poniendo todos, y él nos va poniendo unas etiquetas, en este caso la A para este primer concepto. Ya luego usted los conceptos los vincula a través de las etiquetas, pues por eso que elegimos mejor GraphViz. Aquí nos muestra, vea, vectores de soporte, muy bien, rapidito ese mapa. También cuestionario, establecimiento de prerequisitos y secuencia conceptual introductoria. Entonces aquí estamos poniendo también todos los diseños, que me falta aquí también, porque se me fue, es el componente epistemológico e histórico de la clase. Entonces, gracias a los estudiantes de la licenciatura en matemáticas, hemos consolidado el que en el modelo de clase esté los elementos epistemológicos e históricos alrededor de la clase sobre esto, sobre Soft Margin Classification. Soft Margin Classification. Así ya, entonces esos elementos, y se deja una línea para ellos, para poder darle sentido a por qué se enseña esto. Y aquí en la secuencia introductoria, entonces ponemos otra vez el título, Soft Margin Classification, y el texto. Entonces lo que empieza Guerón a presentarnos hoy. Entonces aquí ese texto
y lo leemos para poder hoy hacer este gráfico donde muestra que a veces si usted es estricto y para separar a los verdes de los azules quiere una separación lineal, pues este dato outlier o dato atípico va a ser imposible encontrar ese modelo clasificador que separe a una clase de la otra. Mire que no va a ser posible separar con una recta a los verdes de los azules. Entonces cuando queremos cuando queremos algo tan estricto, pues puede que no podamos encontrar la clasificación, mientras que y también aquí nos va a mostrar en la derecha que los outlier o datos atípicos, bueno, pues también a veces van a quedar muy cerca del modelo y van a hacer que el modelo tenga muy poco margen, o sea que muy poco poder de generalización. Entonces eso, el 1, este de la izquierda, nos muestra la necesidad de ser suaves en la exigencia del modelo clasificador, y el de la derecha también. Si eres suave, podemos encontrar margen más ancho, y margen más ancho equivale a un mejor poder de generalización en el modelo de máquina de soporte vectorial que queramos. Entonces serán los outlier los que nos van a generar problemas si queremos un hard margin classification, una clasificación de margen duro. Entonces aquí ya mostramos la necesidad de mejor un soft margin classification. Entonces lo ponemos aquí en nuestro texto y lo escuchamos la pronunciación para ver lo que Guérón nos dice, lo que nos quiere decir en este caso, para aprender, y luego nos vamos al cuaderno donde nos enseña a hacer esos gráficos de ejemplo donde muestra el fenómeno donde los datos atípicos nos exigen mejor tener una clasificación de margen suave. Entonces aquí lo ponemos para escucharlo a través de Google Translate. Aquí le tenemos a Translate y lo copiamos acá para escucharlo. If we strictly impose that all instances must be off the street and on the right side, this is called hard margin classification. There are two main issues with hard margin classification. First, it only works if the data is linearly separable. Second, it is sensitive to outliers. Figure 5-3 shows the IRIS dataset with just one additional outlier, on the left. It is impossible to find a hard margin. On the right, the decision boundary ends up very different from the one we saw in figure 5-1 without the outlier, and it will probably not generalize as well. Es decir que si imponemos estrictamente que todas las instancias deben estar fuera de la calle y en el lado derecho, esto se denomina clasificación de margen estricto. Hay dos problemas principales con la clasificación de margen estricto. En primer lugar, solo funciona si los datos son linealmente separables, y en segundo lugar, es sensible a los valores atípicos. En la figura 5-3 muestra el conjunto de datos de iris con solo un valor atípico adicional a la izquierda, y a la izquierda es imposible encontrar un margen definido. A la derecha, el límite de decisión termina siendo muy diferente del que vimos en la figura 5-1, sin valor atípico, y probablemente tampoco se generalizará. Entonces miremos que en ese 5-1 él nos muestra que esa clasificación acá, mire que quedó con un margen muy alto porque no hay presencia de outlier, mientras que aquí si tenemos la presencia del outlier hizo que el margen fuera muy reducido. Entonces margen muy alto sin valores atípicos y margen muy bajo por la presencia de outlier, entonces, o esos valores atípicos. Ella nos muestra bien la situación. Vamos a pegar esta imagen, la figura 5-3. Vamos a ver si ya la teníamos en Guérón, bueno, didáctica en ciencia de datos, en la parte de imágenes, alrededor de las imágenes de los referentes, alrededor de Guérón, el capítulo 5, que si teníamos la 5-3, y sí. Entonces, como si la tenemos, lo único que tenemos que hacer es ir a GitHub y tomar esa URL asociada a esa imagen. Entonces nos vamos a didáctica en ciencia de datos, a imágenes,
en imágenes de los referentes, en este caso de Guerón, a la 5-3. Aquí ya la tenemos y copiamos el enlace de la imagen y le ponemos acá que esa es la imagen que Guerón nos quiere mostrar en el día de hoy. La ponemos en una nueva línea de Markdown, ponemos admiración, corchetes, paréntesis, entre paréntesis va la URL y entre corchetes va lo que se quiere mostrar. Entonces los inconvenientes que trae, los inconvenientes que traen los outlier, los datos atípicos. Entonces aquí nos muestra la imagen, vea cómo queda bonita, y seguimos con el texto que Guerón nos presenta, no sin antes volver a escuchar y tratar de hacer la práctica de pronunciación. Siempre tratar de hacerlo para acostumbrarnos, yo también, especialmente yo, en leer y aprender Machine Learning, pero desde Guerón, desde su libro en inglés. Entonces aquí nos vamos a esta otra parte, aquí control C, control V, y aquí, bueno, pues le cortamos, le espacio, y para que quede mejor editado en esta línea Markdown. Entonces aquí dice también espacio suprimir y espacio suprimir. Bueno, entonces aquí ya tenemos control S y escuchemos ahora de nuevo el texto que traíamos. If we strictly impose that all instances must be off the street and on the right side, this is called hard margin classification. There are two main issues with hard margin classification. First, it only works if the data is linearly separable. Second, it is sensitive to outliers. Figure 5-3 shows the IRIS dataset with just one additional outlier, on the left. It is impossible to find a hard margin. On the right, the decision boundary ends up very different from the one we saw in figure 5-1 without the outlier, and it will probably not generalize as well. If we strictly impose that all instances must be off the street and on the right side, this is called hard margin classification. There are two main issues with hard margin classification. First, it only works if the data is linearly separable. Second, it is sensitive to outlier. Figure 5-3 show the IRIS dataset with just one additional outlier. On the left, it is impossible to find a hard margin. On the right, the decision boundary ends up very different from the one we saw in figure 5-1 without the outlier, and it will probably not generate as well. Si ponemos estrictamente que todas las instancias deben estar fuera de la calle y en el lado derecho, eso se denomina clasificación de margen estricto. Hay dos problemas estrictos con la clasificación de margen estricto. En primer lugar, solo funciona si los datos son linealmente separables. Y en segundo lugar, es sensible a los valores atípicos. En la figura 5-3 muestra el conjunto de datos de IRIS con solo un valor atípico adicional a la izquierda, y es imposible encontrar un margen definido, y a la derecha el límite de decisión termina siendo muy diferente del que vimos en la figura 5-1 sin el valor atípico, y probablemente tampoco se generalizará. Entonces, así ya tenemos esa parte. Ahora vamos a ir a Guerón para aprender a hacer este gráfico. Entonces, y en él pues además pues haremos, porque este el gráfico lo dejamos para, bueno, yo creo que también lo podemos incluir acá en esta parte de Soft Margin Classification. Entonces este es 5-4. Entonces
Entonces, como ponerlo aquí le ponemos más líneas a nuestro cuaderno. Esta la convertimos en Markdown. Y aquí otra vez, bueno, pues entonces admiración, admiración, corchetes, paréntesis. Recuerda que eso es para insertar imágenes desde una URL, o sea, un hipervínculo implícito. Y que nos vamos a la 5-4. Pues aquí nos vamos a la 5-4. Aquí también la tenemos. Y copiamos el enlace de la imagen y lo dejamos de aquí también organizado. Entonces este cuadro ya puedes tenerlo bien organizadito. Entonces aquí tendremos es que él, en esa figura ya nos va a presentar es que large margin left versus fewer margin violations right. Entonces tenemos un mayor margen, pero hay muchas fallas en la clasificación. En la derecha tenemos un margen muy pequeño con pocas fallas. Entonces, y con un parámetro C muy bajo, entonces la clasificación será muy suave. Y para un C muy alto es como exigirle que la clasificación trate de ser lo más grande o más cercana a un margen duro. Entonces esta figura es muy importante, large margin left versus fewer margin violation. Entonces aquí le ponemos este texto a este texto introductorio aquí y ya nos quedó el gráfico. Nos queda un mejor cuaderno ya para seguir trabajando alrededor de este tema. Y ahora vamos a la práctica de codificación. Entonces pues ya vamos aquí, práctica de codificación, práctica de codificación alrededor de estos dos gráficos anteriores. Entonces, la práctica de codificación es leer el código que Gerón nos enseña para hacerlo. ¿De dónde? Bueno, pues tiene que quedar en los referentes donde ir. Entonces eso tiene que estar en los referentes del cuaderno, al igual que la evaluación y demás. Entonces esta parte de quiz no, porque va en el cuaderno de evaluación. Y aquí debe estar el vínculo de Gerón. Entonces aquí está uno de Gerón, pero necesitamos es el del cuaderno del capítulo 5. Entonces aquí le ponemos un vínculo, necesitamos un vínculo para el cuaderno del capítulo 5 de Gerón. Entonces cuaderno del capítulo 5, capítulo 5 de Gerón, sobre máquinas de soporte vectorial, de soporte. Y entonces pues ese lo obtienes. Entonces usted se va a github.com/Ageron, o sea, de Aurelio Gerón, y ya te vas, bueno, dejémoslo hasta ahí, y él ya te dice, bueno, vaya a Hands-on ML3, te le agrega más, y en Hands-on ML3 te vas al capítulo 5 y él te lleva efectivamente a ese cuaderno que te va a ayudar a hacer esa codificación. Entonces aquí control C, es el vínculo que damos en referentes para las personas, para que puedan ir a donde hacemos la práctica de codificación. Entonces aquí dejamos esto bien organizadito, que ese es el Steward, lo ponemos con S mayúscula, y estos los iremos mejorando, estos vínculos. Aquí está la evaluación también del curso y algunas conjeturas pedagógicas a las que se llegan luego de aplicar estas estrategias de enseñanza en las personas. Entonces aquí este vínculo todo lo ponemos también arriba en la parte donde vamos a empezar la práctica. Entonces acá vamos a usar la práctica de codificación. Aquí este mapa conceptual ya lo tenemos arriba, y aquí para la práctica de codificación ponemos ese vínculo, y con eso nos vamos a Gerón en el capítulo 5. Entonces aquí nos vamos efectivamente a ese cuaderno de Gerón, aquí está, y nos vamos a Linear SVM Classification. Estamos en Linear SVM Classification. Este ya lo hemos hecho, este ya lo hicimos ayer, muy bacano, y hoy vamos a hacer entonces es el código. Entonces lo leemos y luego lo codificamos por nuestra cuenta. Entonces Soft Margin Classification, bueno, copiamos todo, control C, y lo ponemos aquí en nuestro
nuestra línea de código, control Z, no nos copió la que requeríamos, es aquí control C, y ponemos acá, a ver si ahora sí, control V, nada, control Z, vamos a ver qué será lo que le pasa. Tomemos solamente el código, aquí control C, y vamos a ver si ahora sí lo toma, control V, y ahora sí leemos el código. Entonces dice, bueno, dice que es el extra code, this cell generates and save figure 5 to 3. Entonces esta celda genera y guarda la figura 5-3 del libro. Entonces esta parte de guardar la vamos a hacer con, ya no con savefig, es una función que creó Guerón, sino plt.savefig, así se llama la función de Matplotlib, que va a ser con este nombre, sensitivity to Euler plot. Entonces un gráfico de la sensibilidad de ante los outliers o datos atípicos. Vamos para acá, después leemos, bueno, él va a generar el dato atípico, el outlier. Entonces mire que lo generó, le puso 3.4,1.3 y 3.2,8. Entonces ese fue el que él generó, ese outlier, y le puso etiqueta 0,0. Entonces 0 para esta instancia y 0 para el otro, o sea, generó en realidad dos datos atípicos, dos outliers, por eso los puso en plural y les puso las etiquetas, y dijo que con la función concatenate de NumPy pues coge el arreglo de X que tenía antes y le concatena outlier 2.1 para decirle tome en ese caso hasta la primera, es decir, en ese nos va a tomar con esa notación axis 0, en esa notación del Euler 2 puntos hasta 1, creo que nos va a tomar las dos primeras instancias. Entonces que le va a agregar esas dos instancias que acabamos antes, porque ese hasta 1 es para agregarle instancias. Entonces las dos instancias, es decir, los dos renglones, porque este va a ser un arreglo de dos filas por dos columnas. Entonces le va a agregar efectivamente esas dos filas. Entonces lo dijo hasta 1. Y a las etiquetas ya va a generar unas etiquetas Y01 concatenando el anterior Y con los Y Euler también. Y luego los X02 concatenando los Euler de 1 hasta el final y los Y02 concatenando los Euler del 1 hasta el final. Entonces debe ser que aquí hasta 1 nada más va a tomar la primera instancia y después tomar la segunda. Entonces tomó unos nuevos datos y ya con eso entrenó el modelo de máquina de soporte vectorial con kernel lineal, pero con C muy grande, 10 a la 9, es gigantesco, o sea, exigiéndole mucho a un gran margen, porque mire que 10 a la 9 es un C gigantesco. Entre más grande sea C, pues le estás exigiendo un margen más duro. Y aquí ya le entrena con esos modelos, con los datos X02 y Y02, y ve cómo le queda. Aquí llama la función, crea fig,x axis con la función subplots, ya en plural, n call door fixi 10,2.7 char y en true, y entonces pues crea en realidad, vamos a generar un gráfico de dos columnas con este ancho, un gráfico de dos columnas con ese ancho, y aquí ya le va diciendo plt.sca de axis de 0. Entonces bueno, esta parte sí tenemos que ver ese de plt sca para qué es, habría que ver la documentación de ese. Y ya aquí grafica los que están asociados a la clase positiva. Entonces aquí grafica la clase positiva, los datos de la clase positiva con S, o sea, como cuadraditos. Grafica la
clase positiva como cuadraditos, por eso el parámetro S, azules cuadrados, S de square, entonces clase positiva como cuadraditos a azules. Y después la clase negativa con bueno, color yellow, amarillo. Entonces grafica la clase negativa, con aquí ya sería con bolitas amarillas, por eso la O es de estilo y la primera letra es color. Ya después le pone texto y X label va a ser los petal length y Y label va a ser el petal width. plt.annotate para ponerle también texto a outlier. Y bueno, siempre trabaja mucha cosita para poder que ese gráfico quede así. Y aquí puso debe ser que plt SCA de axis de 0 es para decirle este va a ser el primer gráfico y aquí este va a ser el segundo. Entonces aquí es como decirle este es el segundo gráfico, y es porque va a graficar ya con esta función subplots, que cuando le dijo dos columnas pues eso va a generar. Entonces primero le dice un gráfico, luego le dice el otro, y es porque entonces debe ser que cuando le dices n equals 2 él ya asume que solamente va a ser con n rows de 1. Aquí ya le define el rectángulo de visualización, aquí la cuadrícula, aquí la salva y ya muestra. Entonces, veámoslo acá correr y nos dice pero np no está definido, así porque si va a trabajar con NumPy entonces tienes que importarlo. Entonces import numpy as np. Entonces ya con eso él va a poder trabajar esos. Y después nos va a pedir otras cosas, nos va a decir bueno, pero x no está definido, o sea los datos x cuáles son. Entonces en ese caso él estaba hablando de la figura 5.1, entonces nos vamos para esta y está tomando estos datos. Entonces aquí él va a tomar esos datos, entonces va a tomar de skiller import datasets, y con ese módulo datasets va a utilizar la función load iris con asFragmentTrue, con el parámetro asFragmentTrue, genera el x y el y. Entonces aquí ya estas nos van a generar los datos, los traes para acá. Entonces aquí control V, y esta es todo este bloque es para la generación de los datos. Entonces, todo ese lote es para obtención de los datos, sin el outlier. Después aquí se lo juntó con la función concatenate. Entonces aquí los pone y ahora miren que nos dice bueno, pero SVC no está definido. Sí, porque no le ha traído la clase SVC que se trae con skiller.svm import svc, que es para hacer máquinas de soporte para clasificación. Entonces aquí lo traes, entonces aquí dentro de los elementos lo pones, entonces las librerías que requiere y corres. Entonces aquí miren que ya nos dice bueno, pero plt no está definido, es decir, necesitamos a matplotlib. Bueno, pues entonces hágalo después de NumPy, import matplotlib .pyplot as plt, y ahora sí le damos y bueno, nos graficó, pero nos pone snake error, plt svc y decisive boundary no está definido. Entonces, ¿por qué no puso no le hemos traído la función que genera, que traza la frontera de decisión? Entonces esa también la teníamos prediseñada por Guerón. Entonces aquí esas fronteras de decisión la tiene, bueno, para este ya la tenía lista. Entonces en realidad es esta, el generar toda esta función para graficar fronteras de decisión, y eso lo que facilita es trazar el clasificador, los vectores de soporte y las rectas
paralelas al clasificador que pasan por los vectores de soporte para ver toda la calle completa. Entonces aquí él nos enseña que uno puede, cuando automatiza la función para el trazado de la frontera de decisión en una máquina de soporte vectorial, sistematiza todo, no solamente el clasificador. Entonces aquí lo traemos, entonces ese se lo ponemos acá en esta línea de código, después de la obtención de datos, por ejemplo. Entonces aquí creamos la función y después de que la creas, una función que no tiene retorno, simplemente grafica, y ahora sí miren que nos genera efectivamente la frontera de decisión. Nos generó estos otros puntos grises que hay que revisar por qué, pero miren que nos muestra efectivamente lo que queríamos, de que era imposible cuando hay un dato atípico encontrar el modelo clasificador, y aquí sí lo encuentra, pero con un margen muy bajo, entonces que el mover el C a un valor más bajo, por ejemplo, puedes ensayar ya llevarlo a 1, entonces no le pongamos 10 a la 9, sino 1, entonces miremos a ver qué pasa. Entonces, bueno, él dice, pues ya que me permites ser más suave en la clasificación, mire que obtengo un mejor margen, pero hay una falla con este dato atípico y no lo señala. Entonces es muy bacano para uno practicar todo lo que Guerón nos trae, y cómo nos enseña a construir modelos de máquinas de soporte vectorial, en este caso, a pesar de que haya datos atípicos. Nos los permite. Y ya, bueno, esta parte que va a ser también bastante dura, entonces mañana volveremos a leer el código y lo sistematizaremos. Ya ahora sí practicar en cómo hacerlo. Entonces aquí cómo hacerlo, aquí va la función savefig para guardar las figuras. Nos vamos a fijar de que esa figura que estamos practicando nos quede aquí en el capítulo 5 de Guerón. Entonces aquí le ponemos propiedades, le decimos que nos preste la URL de este lugar, control C, porque plt.savefig graba las figuras en donde si le das el path. Entonces ahora sí, y le dice 5 chapter, entonces le pones aquí 5 chapter, y aquí le pones el slash, la dirección que acabas de obtener, y ya con eso él te guardas allá ese nuevo. Entonces no lo guarda, es en esta carpeta. Entonces miren que lo guardo acá, el de margen suave que acabamos de hacer, que lo llamamos sensitivity to outlier, sensibilidad con respecto a los datos atípicos. Entonces ahora sí ya hemos logrado muchísimo en la consolidación pues de nuestro cuaderno, y mañana seguimos con otro. Entonces te agradezco que sigamos con la práctica de codificación mañana para hacer esos dos gráficos que nos presenta hoy Guerón, muy interesantes alrededor de Soft Margin Classification. Entonces tenemos uno hasta ahora y mañana obtenemos el otro y hacemos práctica. Ese es bastante el trabajito que Guerón nos trae cada vez para aprender máquinas de soporte vectorial, pero vamos avanzando poco a poco de la mano de hábitos atómicos, es decir, de que cada día estudies y practiques esta ciencia de datos. Regálanos un buen like y un buen comentario, que YouTube recomienda estos videos en función de esos likes y de esos buenos comentarios, y ponle a la campanita, suscribirte con campanita para que siempre te lleguen las nuevas actualizaciones que damos alrededor de esta ciencia de datos de la mano de Wes McKinley y Aurelien Guerón. Muchas gracias.